Bienvenidos a Eureka, este es el programa de divulgación de la ciencia, la tecnología y todas las investigaciones de la Universidad del Valle. Para nosotros en el día de hoy es un orgullo originar nuestro programa desde el puerto marítimo más importante sobre el Océano Pacífico y como dice la canción, bello Puerto del Mar, mi Buenaventura, disfrutando de toda esta brisa como ustedes pueden ver que hace sus efectos, pero esta es la delicia de venir al Pacífico colombiano. Desafortunadamente las cifras de violencia en nuestro país cada día son más alarmantes. Por eso el Instituto CISALVA, que es el Instituto de Investigación, Desarrollo y Prevención de la Violencia y Promoción de la Convivencia Social, con organizaciones, entidades muy importantes como Harlan Alliance, ha creado un proyecto que se llama Acople. Pero mejor que sea el investigador Francisco Bonilla que nos cuente todos los detalles de este proyecto. Veamos. La verdad, el proyecto no nace solo por la violencia que han sufrido estas comunidades, sino por todo el impacto que tiene en el país el desplazamiento. Pues como bien es sabido, Colombia es el país con más desplazados a nivel mundial, con cifras de hasta 5 millones de personas desplazadas. En Buenaventura y Quibdó han sido una de las ciudades del Pacífico más afectadas y es por esto que Harlan Alliance, una organización internacional, una ONG, que promueve rehabilitación en términos de salud mental para personas víctimas de violencia en diversas partes del mundo, se une con Johns Hopkins University y con CISALVA para desarrollar el proyecto en Colombia. Johns Hopkins, ¿por qué entra? Porque han hecho el proyecto en otros países del mundo, han hecho el proyecto en Uganda, en Irak, en Tailandia, la misma metodología extrapolada a Colombia, validada en otros países, validada en otros contextos, con efectividad demostrada, y entonces nuestra función fue tratar de demostrar esta misma efectividad y generar una intervención para reducir síntomas de estrés postraumático en la población que ha sido víctima de violencia y desplazamiento. Hubo una misión inicial de una persona de Harlem que vino acá y pues básicamente ya conociendo a Afrodés, ya conociendo a CISALVA, se reunieron para conocer cuál es la situación aquí y después para ver en terreno qué es lo que estaba pasando. Ahí se hizo una identificación, un diagnóstico y se trabajó el proyecto de manera conjunta. Después de que se identificaron actores, efectivamente eso fue lo que pasó. Harlan identificó a CISALVA, identificó a una organización en Buenaventura y en Quibdó de afrocolombianos desplazados, Afrodés, y con ellos empezamos a desarrollar una metodología validada por Johns Hopkins. Entonces lo que se hacía primero era hacer un diagnóstico de la población en términos de salud mental en las víctimas de la violencia, generar unos cuestionarios que fueran validados para poder cuantificar en la población los síntomas de depresión, ansiedad y estrés postraumático y posteriormente un diseño de la intervención que es basada en la comunidad. Basada en la comunidad quiere decir que a personas de la comunidad, a líderes comunitarios se les ha entrenado para que ellos mismos sean quienes puedan brindar la intervención a las personas, con supervisión por supuesto de psicólogos y psiquiatras de manera semanal o pendientes de cada caso si era necesario. Entonces fueron 3 fases. Un diagnóstico inicial, una validación de un cuestionario y finalmente el desarrollo de la intervención como tal, que se puede considerar un ensayo de prevención comunitario. Encontramos algo muy interesante y es que las víctimas de violencia alrededor del mundo manifiestan los mismos síntomas. Comparándonos con los resultados de Uganda, de Irak, de Tailandia, encontramos que la gente que ha sido víctima de desplazamiento o víctima de tortura representan síntomas de ansiedad, depresión y estrés postraumático, la mayoría de ellos. Y ese fue el estudio inicial que nos permitió acercarnos a la población, saber quiénes o qué síntomas tenían las personas que eran víctimas de violencia y poder generar un instrumento que nos pudiera decir, porque como no teníamos psiquiatras que diagnosticaran a la gente, con un instrumento validado, una encuesta, podíamos decir esta persona tiene los síntomas, esta persona no los tiene. Y esa fue la segunda fase del proyecto. Lo que se ha encontrado es que las diferencias
como en las inequidades o las diferencias en acceso a los servicios de la población afro, de las minorías, de la población indígena, son muy marcadas. Entonces, ellos, además de verse afectados gravemente por la violencia, tienen dificultad para acceso a educación, salud, lo que aún más empeora sus síntomas. La gente cree que la salud mental es para gente loca o es para gente enferma, entonces ahí hay una primera barrera. La segunda barrera es la barrera de la etnia, como bien lo dices. Entonces un grupo de Estados Unidos, un grupo de la Universidad del Valle que vienen a Buenaventura, que vienen a Quibdó a buscar cómo atender a la gente. También hay otra barrera ahí porque hay mucho intervencionismo, pero poco de ese intervencionismo queda en las comunidades. Entonces la aproximación nuestra fue incluir dentro del equipo de trabajo a una organización de afrocolombianos desplazados que fuera líder en las comunidades y que ellos pudieran apoyar el proceso de entrada nuestra a los barrios, de entrada nuestra con los líderes, de la comunicación directa con las personas. La gente que de verdad tiene los síntomas, la gente que de verdad se siente deprimida, que siente la tristeza, esa ansiedad o ese desasosiego que genera en la violencia, e inmediatamente accedían a participar. O sea, la negativa de quienes de verdad estaban afectados era mínima. Con tal que le dijéramos salud mental, no importaba que fuera un psicólogo, que fuera un psiquiatra, que fuera un líder comunitario, ellos consideraban que necesitaban ayuda. Para que todo este proyecto Acople tuviera grandes resultados y fuera exitoso, pues tenía que tener la participación de importantes líderes. Hablamos con el padre John Reina para que nos contara su percepción de Buenaventura, disfrutando aquí hoy desde El Faro. La percepción de Buenaventura es que Buenaventura ha sido un lugar privilegiado por su zona geoestratégica. Ha sido un puerto con mucha gente muy amable, muy querida, muy especial aquí, muy cercana con las raíces y eso que caracteriza a la gente negra de este puerto y de todo el Pacífico, como es la solidaridad, la acogida, la cercanía, la familiaridad, todos estos valores que fueron por muchos años los que reinaron aquí en nuestra ciudad Buenaventura, pero que desafortunadamente con la entrada de otras formas de vida, de otras culturas que se han ido mezclando y han ido desplazando lo que nosotros teníamos como un valor grande aquí en Buenaventura, todo el tema de la solidaridad, del encuentro, del compartir, y que se ha ido metiendo poco a poco en nuestras ciudades, en nuestra gente, y se ha ido perdiendo todo eso que distinguía a nuestra gente. Nuestra tarea siempre ha sido de acompañamiento, de estar ahí cercanos con las personas. Nuestro sentido de humanidad nos hace sentir el dolor de nuestra gente y tratamos de paliar en algún momento estas situaciones ayudándoles en su aspecto espiritual. Y también pues cuando tenemos la posibilidad de hacerlo a través de apoyos que llegan de otros lugares y que ayudan a la iglesia, y la iglesia pues también a su vez ayuda a las personas, porque nuestro objetivo final no es tampoco enriquecernos, sino es buscar el bienestar de la comunidad. Entonces eso hace que nosotros pues tengamos cierta cercanía con nuestra gente, que tengamos también la confianza de nuestra gente y que podamos entrar en los espacios sin ninguna dificultad. Y además porque nuestro mensaje siempre está basado desde la palabra, y desde la palabra lo único que muestra es siempre el amor, la solidaridad, el encuentro. Aquí en Buenaventura el tema de psicosocial, el tema de las afectaciones que ha tenido nuestra comunidad ha sido muy fuerte y no hay una política clara de atención a nuestra gente. Y cuando llega Acople con este programa, pues obviamente que nosotros lo encontramos como una salvavidas en medio de tantas dificultades y que no haya una respuesta gubernamental seria
para hacerle este seguimiento a nuestra gente. Ofrecíamos 2 intervenciones dentro del estudio, una que era la terapia individual y otra que era la terapia comunitaria. Y finalmente teníamos que tener, como era un estudio, un grupo, el cual debíamos observar sin intervención, se llama un grupo control, y al final a este grupo control, después de 3 meses de tenerlo observado, le ofrecíamos la mejor intervención, que eran los psicólogos. Entonces, esto nos servía para poder comparar los grupos en los cuales dábamos la terapia nuestra con los grupos que no recibían nada, para mirar cuál es la efectividad de la terapia que estamos brindando. La terapia individual era una terapia basada en componentes. Al igual que la terapia de movimientos extraoculares rápidos, es lo único que ha sido demostrado que sirve para disminuir estrés postraumático en víctimas de violencia. El proyecto está financiado por USAID, en Naciones Unidas para los Desplazados, y lo que hacemos es que en este momento estamos generando el informe del proyecto. Terminamos de atender el último paciente en septiembre de este año, y estamos en este momento en el proceso de análisis de los datos, de poder determinar si las intervenciones fueron efectivas o no para reducir estos síntomas de ansiedad, depresión y estrés postraumático en la población. ¿Qué estamos haciendo ahora adicional de los análisis? Estamos planteando una segunda fase del proyecto, que sería ver a largo plazo si esta intervención ha tenido efecto o no en la población que la ofrecimos. En paralelo con el proyecto, hemos estado gestionando para que las secretarías de salud de ambos municipios se empoderen del proyecto y continúen la promoción del mismo. Es un proceso muy difícil porque requiere de voluntad política, más porque las 2 comunidades tienen problemas inmensos. La salud mental es uno de ellos, pero no está priorizado entre los problemas de las 2 comunidades. Por tanto, hemos tenido reuniones, hemos encontrado aliados estratégicos, pero el proyecto aún no se ha podido interiorizar dentro de las comunidades. Por eso, uno de los objetivos que tiene Heartland Alliance en Colombia, y que obviamente Cisalva está en el proceso apoyando para gestionar las reuniones o para asistir o para presentar resultados, que es lo que efectivamente nos va a permitir promover que esta iniciativa se fomente en las comunidades menos favorecidas del país. El proyecto Acople contó con la participación de personas de la comunidad que fueron capacitadas para que sirvieran como líderes comunitarios y como terapeutas. Hablamos con uno de ellos, quien también ha vivido la violencia muy de cerca. Ella es Limbania Murillo. Veamos. Yo soy de Jurado, Chocó. Por la violencia me vine de Jurado y me radiqué en Buenaventura. Aquí hace 11 años que vivo en Buenaventura. Pues pertenezco a una organización que se llama Afrodés. Como todos sabemos que el país en general está pasando por un momento muy crítico de los conflictos armados. Entonces, eso pasó en mi pueblo, que se metieron la gente de los conflictos armados y nos hicieron evacuar, o sea, salir del pueblo. Entonces todos tuvimos que salir como estábamos, sin nada, y porque era o la vida, huir o la vida. Tú sabes que cuando uno llega a una parte donde no tiene nadie, no tiene empleo, lo pierde todo, pues toca como que tratar de sobrevivir, ¿no? Y no dejarse morir, digamos así. Muchos familiares pues nos dieron la mano, nos ayudaron en lo que podían, en su medida. Uno empieza como a buscar empleo, a buscar qué hacer, porque la violencia lo desplaza a uno, pero no por el hecho de que uno sea desplazado o sea víctima de desplazamiento, no quiere decir que uno no tiene capacidades, o no quiere decir que uno no haya estudiado, no quiere decir que uno tenga un título. No, uno lo tiene, y la violencia no escoge persona ni raza, ella va. Entonces cuando ya llegamos acá, pues empezamos a tocar puertas, a buscar por acá, por allá, a ver qué pasaba. Y poco a poco uno se fue dando a conocer aquí en la ciudad, aquí en Buenaventura, y hemos subsistido, ¿sí? No por ayuda del gobierno, la verdad, simplemente por nuestros propios esfuerzos y por las personas que realmente nos
han visto a bien colaborar o ayudar. Yo me metí en el cuento como de seguir adelante, ¿no? Y que yo tengo que aprender, yo tengo que luchar para ayudarlos un poco, no digo más débil, sino a las personas que más o menos pues vienen atrás. Y entonces esa fue mi idea, entonces empecé a crecer en medio de todo eso. Entonces en esa medida he ido superando. Y ahora pues que cuando llega el proyecto Acople, que empiezo a elaborar con ese proyecto, ¿no? El proyecto llega en un momento oportuno, diría yo, porque pues estábamos todos como, uy, que ojalá, pues ya habíamos pasado por muchas, hemos visto mucho, de como que ojalá llegara un proyecto donde pudiéramos ayudar más, pudiéramos dar más, ¿no? De lo que nosotros sabemos, lo que hemos aprendido, de lo que hemos visto y todo. Y empiezan entonces a darnos capacitaciones. Tuvimos mucho tiempo en capacitaciones, como año y medio, 2 años. Año y medio más o menos en capacitaciones y enseñarnos por aquí, enseñarnos por allá. Yo creo que Acople es la primera entidad, ¿sí?, aquí en Buenaventura, que se mete al corazón de las personas, ¿no?, allá, al fondo, digámoslo así. Soy chocuano de nacimiento, pero he vivido mi juventud en nivel parte de, ¿cierto?, entre Antioquia y Chocó, y ahora en el Valle. Me crié en el Chocó, hice mi primaria en el Chocó, y entonces los grupos subversivos me invitaban, pero yo rehusé. Invita a eso, me tocó que huir para Quibdó. De Quibdó otra vez me persiguieron, de Quibdó me vine a Baudó. De Baudó llegamos otra vez lo mismo, para meter otra edición, ahí la gente ahí vine a Buenaventura. Ya tiene 12 años tiempo en Buenaventura. Yo donde he ido siempre he sido líder comunitario, líder de iglesia. Y entonces, como aquí también fui líder de comunidad, doña Luzmila, que es en ese tiempo era presidenta de Afrodés, entonces consiguió un proyecto y dijo que iba a involucrar a los líderes de todas las organizaciones que están afiliadas a Afrodés. Entonces hicimos una convocatoria y aquí en Valle Regio hicimos una capacitación y allí pues yo quedé entre los seleccionados, ¿sí? Y me sirvió mucho ese proyecto de Acople, porque entonces mi vida comenzó a cambiar. Me ayudó porque pude ayudar con más facilidad a mis compañeros que estaban peor que mí. Entonces por eso me sentí contento con el proyecto cuando llegó y me explicaron cómo era. Y a mí no me fue difícil porque ya yo tengo un adelanto en teología cristiana y hice un arreglo allí entre teología y psicología, porque en teología también estudiamos lo que es la teología. Y también tenemos lo que es atención al público, atención a personas que están en problemas emocionalmente mal también, ahí se ve eso. Entonces me fue fácil trabajar con Acople. Hoy estamos originando nuestro programa de Eureka desde el Pacífico colombiano, estamos más exactamente en Buenaventura, hablando de un proyecto que ha sido gestado por Cisalva, que tiene como nombre Acople, que ha tratado sobre la prevención y ayudar a hacer un tratamiento de la salud mental de las personas que han sido víctimas de violencia. Pero quisimos hablar con ellos para que nos contaran toda su experiencia. Aquí, alguno de ellos. Yo estoy de aquí, del puerto de Buenaventura, con descendencia tumaqueña. Tengo 3 hijos. Pues primero vivía en el barrio Bellavista. Ahora estoy viviendo en el barrio, uno de los barrios de la Comuna 12. Mi hermano vivía en Bellavista, vivía con mi bisabuela, con la persona que nos crió. Nosotros vivíamos allí y mi hermano un día salió porque él era constructor, pero trabajaba también en la galería cargando bultos. Y un día salió y lo cogieron ahí entonces al entrar de la galería, lo montaron a un taxi y chao. Estuvimos buscándolo porque la gente decía que no, que está en un lado, que está en otro lado, y lo buscamos y nunca lo encontramos. Siempre yo he estado participando en talleres que vienen con entidades diferentes, como la Cruz Roja, NUR, todo eso, entonces uno siempre ha estado vinculado allí en el proceso. Y una vez llegó
esa capacitación, me fueron y me buscaron y entonces ahí hice parte de Acople. Me brindaron esa ayuda y me dieron las terapias y me sirvió bastante más con la persona que me tocó, la psicóloga. Ella, ¿para qué? Supo tratar el caso. El tratamiento que me dio me sirvió, me sirvió mucho. Yo nací aquí en Buenaventura, mis padres sí no son de aquí, son de la costa. Pero entonces nací aquí, tuve mis 3 hijos, me casé con un hombre que no es el papá de mis hijos, pero pues tuvimos un matrimonio de bastantes años. En sí la situación de violencia, el miedo, la zozobra que uno mantiene, porque pues los grupos no dejan de estar en la zona y eso a uno lo asusta mucho porque uno no puede salir de noche, es muy difícil. Uno tiene que procurar salir del trabajo temprano, no puede uno de pronto salir un rato a divertirse y llegar muy tarde porque los carros no lo quieren llevar a uno a medianoche hasta la casa, entonces siempre es bastante difícil. Mi hijo, él estuvo trabajando bastante rato como motorratón, ya que pues no podía conseguir un trabajo bueno, un trabajo fijo, entonces se puso a trabajar en eso. Y pues qué pasa que a los motorratones les cobran vacuna. Él hubo un momento en que pues como que se rehusó a que no quería pagar, porque pues usted sabe que es un trabajo que es de suerte, digamos. Un día les va bien, otro día les va muy mal. Entonces, si el día que no hacen nada, ¿cómo pagan? ¿Sí? Entonces, por eso se ganan problemas, amenazas, ¿sí? Buscaban a veces para quererlo golpear. El proyecto Acople me sirvió para deshacerme un poco de esa crisis nerviosa que padecía yo, porque de verdad estaba sufriendo, estaba padeciendo una crisis nerviosa. Yo sentía un delirio de persecución, mantenía ansiedad, de que todo el que estaba detrás mío o a mi lado me iba a agredir. Salía y como siempre estaban en las esquinas, yo me daba miedo caminar. Ahora con las terapias del proyecto Acople, yo ando como más tranquila, he podido como asimilar la situación y he podido como darme cuenta de que si yo no tengo problemas con ninguno de ellos, yo puedo caminar tranquila. Gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy en Eureka, tratando este tema que es tan delicado y tan triste y que nos afecta a todos, la violencia. Gracias por haber estado con nosotros disfrutando de esta brisa, de este hermoso mar, de este lindo atardecer, de todo esto que nos ofrece Buenaventura. Eso sí, si se perdió algún detalle de esta investigación o de investigaciones pasadas, pues nos puede encontrar en nuestro canal oficial de YouTube. Eso sí, quédese con toda la programación del canal universitario, una opción diferente de hacer y ver televisión.